Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estamos? Todo bien, ingeniero. Con frío, ¿no? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo en fútbol? Estamos perdiendo. ¿Otra Ah, vez? un poco. Sí. Esa es nuestra historia antigua, ¿no? Ya. Habíamos quedado bueno, habíamos completado la ley de Ampère y sus aplicaciones. Ahora nos toca ver la otra ley, que es la ley de Biot. Entonces, por favor, la teoría es muy cortita, es simplemente presentación. No se sabe en qué se basó, qué fundamentos tuvo. Biot como Savart son dos autores diferentes, ¿no? Pero presentaron sus resultados casi simultáneamente. Entonces, salomónicamente lleva la ley el nombre de ambos, Biot por una parte y Savart por otra. ¿Ya? Eh, la preocupación o el propósito es el mismo. La corriente eléctrica que circula por un conductor, ¿qué campo genera en el espacio que les rodea? Este, ese propósito está plasmado en el siguiente esquema, tal como ellos presentaron, y no ha variado prácticamente, porque es álgebra vectorial la que se aplica y luego se hace en la integral. Dado un conductor que transporta una curva en general, desde A hasta B, que transporta una corriente en este sentido, ¿no? Se toma una porción, un elemento de longitud de ese conductor y se lo toma como vector. Entonces, el vector de L tiene por magnitud el tamaño de esta longitud y es tangente al conductor, este vector de L, tangente al conductor y tiene el sentido de la corriente. La corriente está subiendo, entonces de L también subiendo tangente, cuya magnitud, reitero, es del tamaño que tiene este segmento. ¿Ya? Entonces, nosotros a partir de un sistema de coordenadas ubicamos ese trozo del conductor que transporta corriente con R minúscula y con R mayúscula, como ya nos hemos habituado, el punto donde queremos calcular el campo. Entonces, las coordenadas de este punto a veces son valores directamente, no son variables, ¿no? Son constantes. Este es el único vector que va a ir tomando en cuenta este trozo, es decir, todas las partes en su conjunto del conductor, ¿ya? De principio a fin, ¿ya? Bien. Entonces, desde este elemento de longitud del cable hasta el punto P, hay un vector que, como se puede ver, simplemente es la resta del vector R mayúscula menos R minúscula. ¿Sí? Punto P. Este elemento de longitud que transporta la corriente I grande o pequeño, la corriente es la misma, genera en este punto un campo que según la regla mano derecha, la misma regla mano derecha, ingresa perpendicularmente a la pantalla de la página. ¿Sí? Y cuyo valor es una diferencial del vector B, el correspondiente diferencial de longitud del conductor que transporta esa corriente I. Esta es básicamente la conclusión que presenta Biot y Savart. Tan solo falta indicar y cuánto vale esa diferencial de campo, que es el efecto, la causa, está aquí la corriente, pero tiene que ver
dónde está el punto, tiene que ver la geometría que tiene, ¿no es cierto? La forma que tiene el cable. Según ellos, está dado por una constante μ0, que es la misma que aparece en Ampere, por la corriente, que es la causa. Este vector de L, vectorialmente por esta diferencia, R mayúscula menos R minúscula, sobre 4pi y la magnitud de esta resta elevado al cubo. En magnitud, si desarrollamos esto, es μ0 por E, de L por seno de este ángulo θ sobre 4pi y esta magnitud al cuadrado. Eso es en magnitud. Nosotros vamos a trabajar con vector, por supuesto, ¿no? Porque tenemos los elementos de la matemática como para desarrollar completamente como debe ser, sin dejar nada de interpretación o suposición. ¿Sí? Eso es todo en cuanto a concierne la ley de Biot y Savart para una corriente que genera un campo, una corriente que circula por un conductor. ¿Cómo tener fe o cómo validar esta ley? ¿Cómo ellos hicieron? Calcularon y luego midieron el campo con un teslómetro, un gaussímetro, coincidía el resultado. Y también resolvieron para problemas ya resueltos por Ampere, como el cable es recto y muy largo, y resuelto aplicando la ley de Biot, en este caso dio exactamente el mismo resultado. Así que eran dos leyes que como resultado final coincidían, por tanto, cualquiera de las leyes uno podía aplicar, eran equivalentes. De hecho, si hubiésemos profundizado el análisis vectorial que apenas nos hemos topado con los operadores, es posible transitar de la ley de Ampere hacia la ley de Biot, como de la ley de Biot llegar a la ley de Ampere. Entonces, es una sola ley expresada en dos formas diferentes. Por eso es que tienen al final el mismo resultado, tanto analítico como experimental. ¿Sí? La ventaja de esta es que si quiere conocer el campo total, como tiene en términos diferenciales, se lo integra miembro a miembro. Y ya dependerá pues, cuánta es la preparación de usted para las integrales, y de esa manera salvada cualquier otra consideración. En cambio, en Ampere había que buscar mucha simetría, trazar lazos muy imaginativos, etcétera, etcétera. En cambio, acá puramente matemático. ¿Ya? Eso es cuando sigue les vigente la regla mano derecha. De hecho, el producto vectorial ratifica eso, ¿no es cierto? Usted apunta desde el conductor el vector de L con dedo índice y apunta con dedo mayor en esa dirección y le va a dar exactamente la dirección del campo de B en este caso. ¿Sí? No sé si están ensayando. ¿Ya? Bien. Ahora las aplicaciones. Una consulta. Y ahí en Dígame. el gráfico hay un ángulo. Ese Sí. ángulo, en esta ley ya no se descompone eso o directamente. Se puede, por eso. Si quiere magnitud de B, magnitud, no vector, sino magnitud tamaño, podemos expresar como μ0 por I, en la magnitud de DL, la magnitud de este vector, que a su vez se va a simplificar con uno de estos para que aparezca el cuadrado simplemente, y por seno del ángulo que forman estos dos vectores, que es θ. Mira. Entonces sería μ0 por I de L seno de θ sobre 4pi y R menos R minúscula magnitud, pero ya al cuadrado. Ese es el tamaño. Y se trabaja también, sobre todo a nivel de física 3, trabajamos con esa expresión de la ley de Biot, porque ellos no están tan preparados en la parte de álgebra, cálculo vectorial. Pero nosotros ya no, ya hemos superado esa etapa en base al primer capítulo, que ha sido nuestra preparación.
cuánto tiempo tiene que estar alojado? ¿De acuerdo? Que se puede, se puede. Por esta noche, ¿no? Gracias. Ya. Pasamos entonces a las aplicaciones. Como hay muchos elementos matemáticos, pasarlo, transcribirlo, no pude concluir, y por ello les presento las fotos de los problemas resueltos. Veamos, por ejemplo, de este caso, a ver. El conductor recto infinito, a manera de comprobación que a través de la ley de Biot se puede llegar al mismo resultado que Ampere. ¿Ya? Un cable que está en este eje Z, ¿no es cierto? Aquí en todo esto. Ya. Finito, no es infinito, no vamos a ni probar. Un conductor recto, además de un tamaño definido. Este conductor se extiende desde el punto 001 hasta el punto 005, o sea, tiene 4 metros, ¿no? 5 menos 1, 4 metros. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho es, sobre este elemento de longitud que transporta esta corriente, fijarnos en este punto, que obviamente está a la coordenada Z, desde 0, como está sobre el eje Z, a una distancia Z, y cuyo tamaño diferencial de L representamos con vector en la dirección Z, en la dirección tangente al cable. Y en este punto también, con R mayúscula, por ejemplo, dice hallar el campo en el punto P, donde P vale 1, 3, 2. ¿Ya? Y entonces expresamos tanto R mayúscula 1, 2, 1, 3, 2, y R minúscula 0, 0, Z, ¿no es cierto? Desde el origen hasta este punto es la variable Z, que va a variar desde 1 hasta 4, ¿sí? La resta, miren, 1, 3 y 2 menos Z. Esta es esta. Y luego sacamos también su magnitud porque está en el denominador, ¿no? De la ley de Biot. 1 más 9 más paréntesis 2 menos Z al cuadrado. ¿Y el vector de L qué es? De Z, porque está sobre el eje Z, por el vector unitario K, para decir que únicamente tiene componente Z. En forma de vector podría haber escrito también 0, 0 de Z, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces calculamos el determinante IJK, el de L, sus componentes 0, 0 de Z, y los componentes del vector resta, R mayúscula menos R minúscula, que está aquí, 1, 3, 2 menos Z. Y el resultado, 3 menos 3 de Z y más de ZJ. No hay componente Z. Debe entonces como vector, reemplazando en la ley de Biot, todo. 1 más 9, 10, y se resume. Los límites, ya pasando a la integral se hace por componentes. El cálculo se hace por componentes. Para componente X, solamente para este componente, ¿no? Menos 3 de Z, desde 1 hasta 5, y ya está. Y me dará un valor, ni siquiera había calculado, disculpen. ¿Ya? Lo mismo para componente Y, 0 sobre 4pi. Aquí no hay ninguna constante de Z dentro de la integral, 10 más 2 menos Z al cuadrado y 3 medios. Lo mismo, un valor, calculadora. Y aquí, eso es todo, ¿no es cierto? Ese es el campo que corresponde a ese punto para este cable, así sencillo. Aquí recién lo que se ha hecho es, con el mismo procedimiento, calcular o aplicar la ley de Biot, pero para un cable recto infinito, en un punto cualquiera X y Z. El mismo diagrama, por supuesto, sirve, solamente el cable tan grande que se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Entonces R mayúscula es el punto X y Z. Miren, estoy escribiendo con XY, no va a intervenir, ¿no es cierto? El cable no está en XY.
Pero Z tengo que diferenciar. Para el punto P con Z mayúscula y para el punto del cable que está sobre el eje Z con Z minúscula. Esta Z mayúscula no es variable. Debería escribir X y Z todas mayúsculas, pero bueno. El procedimiento es lo mismo, hallo el determinante, todo, la magnitud, todo. Las integrales para componente X, para componente Y, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? En este caso me resultó analíticamente este valor para componente X, este otro para componente Y, y aquí tengo la respuesta en coordenadas cartesianas. No, mu 0 por Y sobre 2pi menos Y más XJ sobre X cuadrado más Y cuadrado. Que se puede expresar en coordenadas cilíndricas, simplemente reemplazando los valores de X y asimismo también X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Entonces, todo eso se reemplaza. No sé si en la página siguiente tengo la... no he escrito. El conductor infinito. Ya está en coordenadas cilíndricas. El otro quedó en suspenso. Podría haber hecho ese cálculo directamente, ese resultado para llegar aquí. Pero para que con una demostración de cómo se maneja en coordenadas cilíndricas para el conductor recto infinito en coordenadas cilíndricas está expuesto paso por paso cómo se maneja el sistema de coordenadas cilíndricas con todos los vectores unitarios con sus transformaciones, solamente que el determinante conocemos hacer o calcular en coordenadas cartesianas, pero no sabemos determinar en coordenadas polares, ni cilíndricas ni esféricas. Entonces lo he tenido que volver a coordenadas cartesianas, ya está calculado, integrado, y se llega al resultado. Igual no hay componente Z, pero hay componente, el total, sumando componente X y componente Y, a esta cantidad que viendo la conversión de vectores unitarios, como vimos en el primer capítulo, el campo únicamente tiene, mu 0 por Y sobre 2pi rho, que es el radiovector, por el vector unitario azimutal, phi, ¿ya? Que coincide exactamente con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Así que, como se comenta aquí, idéntico a la ley de Ampère, pero ya expresado como vector. En cambio, allí manejamos solamente como magnitud y nos basábamos para el vector, para el sentido del vector B, con la regla mano derecha. ¿Ya? Así que tienen dos ejemplos de cómo se trabaja, tres ejemplos, perdón, cómo se trabaja en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y otros problemas, como por ejemplo espiral circular en coordenadas cilíndricas. El método no cambia, todo igualito, pero siempre el manejo, ¿no?, de la relación de coordenadas en vista de que el famoso determinante tenemos que calcular en coordenadas cartesianas. Si supiéramos calcular en otro sistema de coordenadas, no hubiera sido problema hacer esta conversión de vectores unitarios. Más bien que lo dedujimos en su momento, ese resultado se usa. No sé si tengo, no tengo más, tendría que añadir si es que se quieren algunos otros resultados. Más bien ya a manera de conclusión, sobre todo respecto a la espiral circular, las líneas de campo magnético que se calculan, esta es la espiral circular, sus líneas de campo son de esta manera, como un ramillete de flores, ¿no? Todas son líneas cerradas, similar al solenoide, ¿no?
Y lo mismo nos preguntamos dónde está el campo, los polos magnéticos. Y en este esquema estoy señalando de que si ustedes lo enmarcan a los dos, al solenoide, perdón, a la espira, con un rectángulo de esa manera, lo envuelven con una caja de esa manera, entonces verán que aquí está el polo norte, de donde salen las líneas, y aquí está el polo sur, a donde llegan las líneas. Y por dentro siguen las líneas de campo cerradas, circulan o se dirigen del sur al norte y por fuera del norte hacia el sur, ¿no? Entonces, no hay electroimán que no tenga los dos polos. Todos tienen, igual que el imán, ambos polos. Se considera, o por lo menos yo apoyo mucho a la ley de Biot con el adjetivo de ley todoterreno, porque excepto la dificultad matemática, que no es poca cosa, ¿no? No tiene miramientos, resuelve todo. ¿Ya? Tan solo, como les comenté, falta aplicar cuánto conocimiento, cuánta práctica tuvo en el cálculo de integrales. Eso es todo. Jóvenes, comentarios finales. Bueno, respecto al último punto, que seguramente va a haber muchas consultas en esto, yo solo tenía que decirles que hasta estas fechas, el desarrollo del magnetismo es muy, muy amplio, pero quedan tres campos muy importantes. Se detecta en la naturaleza que todos los materiales son magnéticos, no hay algo que no sea magnético. Solo que algunos son diamagnéticos, otros son paramagnéticos y finalmente son los ferromagnéticos, que es lo que ya conocemos. El imán siempre atrae, ¿no es cierto?, a los materiales ferromagnéticos, fierro, níquel, cadmio, etc. ¿Ya? Pero estos otros, ¿qué son entonces? Estos materiales en presencia de campos, sobre todo intensos, en lugar de apegarse al imán, cualquiera sea el polo, más bien se escapan, se alejan. Los imanes, entonces, en estos materiales inducen polos de igual nombre, por eso se repelen. Y hay varias sustancias que tienen este comportamiento diamagnético, pero en campos intensos. Los paramagnéticos, como el cobre, plásticos, etc., resultan ser que también son magnéticos, pero en presencia de campos intensos. También se induce campos magnéticos como el hierro, pero reitero, en campos intensos. En lugar de escaparse, estos son atraídos hacia los polos, pero reitero, en campos intensos. ¿Ya? Y los ferromagnéticos, cualquier sea el polo, igual, ¿no es cierto?, se apegan. ¿Ya? Un estudio un poco más detallado, como dije que este tema iba a ser informativo. Por ejemplo, hay en internet como este documento que trata cómo se diferencian, cómo son estos materiales. Si tienen curiosidad, pueden abrir otro documento donde trate el diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Lo encontrarán con el título de materiales magnéticos. ¿Sí? Y como es tan amplio, es una especialidad y a su vez se va dividiendo en varias especialidades. Es muy amplio, demasiado amplio para una materia como esta. Tan solo entonces, para los que deseen profundizar la información, este es uno de ellos, e incluso es introductorio. Hay otros que son mucho más profundos, tratados, estudios, revistas, libros, que hay bastante sobre estos materiales. A tal grado que a esta altura todavía no hay claramente definido en qué se podían aplicar los diamagnéticos y los paramagnéticos. Lo único que yo conozco se aplicó para lograr selección de semillas de algún tipo de cereal
porque estas semillas eran diamagnéticos, entonces poderlos separar de los que no servían, es decir, que tenían poco diamagnetismo, ¿no? El paramagnetismo parece que están aplicando en el enfriamiento de gases, por ejemplo, para conseguir, qué sé yo, oxígeno líquido, ¿no? Para licuar gases, están aplicando para bajar a temperaturas cerca de 0 Kelvin, es decir, 3, 4 grados o 2 grados Kelvin, menos 270 grados Celsius, así, ¿no? Más o menos. Están aplicando, parece, ¿no? No tengo mucha información en ese campo, ni siquiera a nivel informativo he trabajado, así que poco puedo comentarles de las aplicaciones prácticas. Con eso cerraríamos este capítulo, dejándoles a que ustedes se distraigan aplicando en esta última parte la ley de Ampère y la ley de Biot. Les mandaría por WhatsApp el desglose de cuántos problemas aproximadamente requerimos para esta unidad, no por partes, por ejemplo, cuántos para cargas puntuales, cuántos para conductores con corriente, o sea, fuerzas no magnéticas, cuántos para la ley de Ampère, para la aplicación de la ley de Biot, etc. ¿Ya? Igual para el movimiento de cargas, ¿no? Dentro de un campo magnético. Está bien. ¿Sí? ¿Eso lo mandaría hoy día? Voy a intentar, si no mañana será. Ya. Pero ya hemos dicho, ustedes pueden estar viendo Serway o el mismo libro. Eso también les indicaré en la indicación, ¿ya? Ya. Y sobre esto es nuestro examen. El lunes no vamos a poder pasar, el martes podremos conversar sobre la fecha de cuándo dar nuestro examen. Perfecto. Listo. Bueno, jóvenes, hasta el martes, ¿no? A mí me hubiese gustado pasar el día lunes, aunque sea feriado, porque creo que vamos a estar en cuarentena rígida, ¿no? Pero pueden decir que como estaba en día feriado, no hay actividades académicas, siempre hay un lío, ¿no? Está bien. Bueno, jóvenes, hasta el martes. Que Listo. tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta el martes. Hasta el martes, ingeniero.